Al acercarnos a finales de 2025, es evidente que Ucrania ha seguido una estrategia simple y cada vez más precisa. Conforme avanza el año, eliminar el petróleo y la mayor cantidad posible de gas de Rusia, y agotas el dinero que el Kremlin requiere para mantener la invasión de Ucrania. Rusia ha estado sintiendo el impacto de la estrategia de Ucrania durante todo el año, y Ucrania simplemente sigue avanzando. Otra gran noche para Ucrania. Estalló la guerra en Rusia por las armas de largo alcance de Ucrania, que nuevamente logran impactos directos. Vladimir Putin acaba de recibir el mensaje alto y claro: ningún lugar en Rusia está a salvo. El 17 de diciembre, Kiev Post reportó incendios y explosiones en Rusia tras un nuevo ataque de drones ucranianos de largo alcance. Varias ciudades fueron atacadas, siendo dos de las más importantes Slaviansk del Kubán y el suburbio de Yeysk en el Krai de Krasnodar. En la mañana se reportaron personas heridas. Según afirma el Centro de Respuesta de Emergencias que atiende a esta última ciudad, al menos 2 personas han resultado heridas y 5 casas también han sufrido daños debido a la caída de restos de drones. Aunque no hay muertes reportadas, estas bajas menores no eran el objetivo de Ucrania. La infraestructura petrolera y energética de Rusia era lo que Ucrania pretendía atacar. Y atacar esa infraestructura es precisamente lo que Ucrania logró el 17 de diciembre. Los ataques exitosos de Ucrania no pasaron desapercibidos para los medios alternativos de Rusia, ya que el canal de blogueros militares ruso Shot informó sobre la destrucción que causó Ucrania. Shot usó Telegram para explicar, citando a civiles locales, el alcance del ataque ucraniano en el distrito de Slaviansk. Residentes locales informaron a Shot que el ataque duró 3 horas y escucharon al menos 18 explosiones. Después del ataque, se desató un incendio en Slaviansk sobre Kubán. El canal también dijo que el Ministerio de Defensa de Rusia había afirmado que las fuerzas de defensa aérea del país lograron destruir 94 drones ucranianos durante el ataque del 17 de diciembre. El canal informó que solo hubo un daño menor a la red eléctrica de Slaviansk. Rusia dice que el ataque con drones de Ucrania fracasó, pero como suele pasar, parece que miente. Informes de los lugares atacados por Ucrania indican que sus drones lograron impactos directos en varios objetivos, incluida al menos una refinería de petróleo rusa. Eso, no por coincidencia, resulta estar en el distrito de Slaviansk, donde se han avistado drones. Para contrarrestar los intentos de Rusia de ocultar la magnitud del ataque en Slaviansk, el Estado Mayor General de Ucrania también recurrió a Telegram para explicar lo que realmente sucedió en Slaviansk, en Kubán. Lejos de un ataque que solo hirió a algunos civiles y rompió ventanas en edificios, Ucrania atacó una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia. El 17 de diciembre de 2025 por la noche, fuerzas de defensa atacaron con armas de largo alcance la infraestructura de la refinería de Slaviansk. En la ciudad de Slaviansk del Kubán, en la región de Krasnodar en Rusia, el Estado Mayor General confirmó, antes de agregar que también se reportaron explosiones y un incendio en el área objetivo. Se está evaluando el alcance de los daños a la instalación. Nadie sabe aún si los drones ucranianos desactivaron la refinería de Slaviansk. El Estado Mayor publicó la foto de la refinería en llamas junto con el anuncio. Para demostrar que Rusia sufrió más que algunos incidentes con restos de drones el 17 de diciembre, el canal de Telegram Exilanova Plus aporta más evidencia del alcance y éxito del ataque ucraniano. El canal publicó un par de videos junto con una sola leyenda que decía Slaviansk en Kubán. Habitantes locales reportan que la refinería está en llamas. Ambos videos lo confirman. El primero, de solo 2 segundos, muestra la luz de un incendio vista desde un campo fuera de la refinería de petróleo de Slaviansk. En cuanto al 29 segundos, y se escucha claramente el sonido de las armas de defensa aérea rusas en el fondo. Al final del video ocurre una gran explosión. No vemos el fuego, pero es evidente la causa. El ataque grabado en el segundo video causó el incendio en la refinería de Slaviansk, que aparece en el primer video y en la foto del Estado Mayor. Suponiendo que la refinería acaba de ser fuertemente golpeada por Ucrania, esto podría ser otro gran golpe para el sector de refinación de petróleo de Rusia. El Kiev Independiente informa que la refinería de Slaviansk procesa unas 52 millones de toneladas de crudo al año tras el ataque del 17 de diciembre en Ucrania. El combustible y otros productos que produce son usados por los ocupantes rusos. Sky reporta sobre el ataque nocturno de Ucrania en Noticias de Ucrania. Reveló que la refinería podría ser más importante de lo que cree el Kiev Independiente. El medio dice que la refinería tiene capacidad de 625 millones de toneladas al año, 1 millón más que lo que reporta el Kiev Independiente. Además, la refinería es uno de los nodos clave de la infraestructura de combustible del sur de Rusia,
ya que la refinería es responsable de aproximadamente el 2% de la capacidad total de refinación de petróleo de Rusia. La gasolina, diésel y combustible de aviación usados por el ejército ruso se producen en Slaviansk, y Ucrania los ha atacado regularmente. Este fue el más reciente de varios ataques en los últimos 2 años, según News Sky. El Kiev Post ofrece un detalle adicional, señalando que Ucrania ya ha atacado la refinería de petróleo de Slaviansk 2 veces durante la segunda mitad de 2025, registrándose ataques tanto el 13 de agosto como el 30 de noviembre. Ucrania espera que este último ataque sea suficiente para cerrar la refinería por un periodo prolongado. Sin embargo, no sabremos si ese es el caso hasta que se disipe el humo y se pueda evaluar la magnitud de los daños causados. Otro golpe a una refinería ya habría significado una gran noche para Ucrania. Sin embargo, el país tenía otros objetivos en mente para sus drones, ya que la región de Saratov también terminó en la línea de fuego. Al menos 10 explosiones se escucharon en Saratov y Engels durante la misma noche del ataque a la refinería. No hay informes oficiales de daños o víctimas de Rusia ni de Ucrania, pero está claro por qué Ucrania atacaría esas regiones. Saratov también alberga una refinería de petróleo, según Kiev Post. Ucrania atacó la refinería el 13 de diciembre, por lo que podría haber intentado otro ataque el 17 de diciembre. Propiedad de Rosneft, la planta de Saratov puede procesar hasta 58 millones de toneladas de petróleo al año, similar a la de Slaviansk. Drones de Ucrania los incendiaron. Saratov es un objetivo frecuente para Ucrania, con al menos 9 ataques desde inicios de 2025, 6 de ellos en otoño. Ucrania habría intentado un 10º ataque, aunque esta vez podría no haber tenido éxito. Engels está cerca de la base aérea Engels II, una de las bases de bombarderos estratégicos más importantes de Rusia. Rusia amplió esa base con 12 nuevas plataformas de estacionamiento para aeronaves en octubre, lo que indica que tiene la intención de usar la base como punto de lanzamiento para aún más misiles y bombas planeadoras que ya estaba enviando hacia Ucrania desde esa base. El ataque del 17 de diciembre pudo haber sido un intento de Ucrania para destruir algunas de esas plataformas o para destruir los bombarderos y cazas estacionados en la base de Engels. Sin embargo, como en el ataque en Saratov, no se sabe si Ucrania acertó el objetivo. 10 explosiones en ambas regiones sugieren que pudo haberlo hecho, pero no hay información oficial hasta ahora. Drones ucranianos también operaron en otras zonas de Rusia. Yeyisk, un suburbio del krai de Krasnodar, también fue atacado. El Kiev Post informó que residentes reportaron al menos 3 explosiones y una enorme bola de fuego en el cielo. Esto último probablemente sea el resultado de que las defensas aéreas rusas acertaron al intentar derribar uno de los drones. Aunque la mención de Yeyersk como un suburbio podría hacer que algunos sospechen que Ucrania tiene en mente objetivos civiles. La región tiene un puerto marítimo que Rusia usa para transferir combustible y productos petroleros, según el Kiev Post. Entonces, ¿otro objetivo militar legítimo quizás? Una de las 3 explosiones reportadas fue causada por un dron ucraniano que aterrizó en ese puerto marítimo. Finalmente, Ucrania también parece haber enviado sus drones a toda velocidad hacia la región de Rostov, en Rusia, teniendo como objetivo allí el depósito de petróleo Nikolaevskaya. El Estado Mayor General de Ucrania confirmó este ataque en la publicación de Telegram mencionada. Se confirmó un impacto en el depósito de petróleo Nikolaevskaya y en la región de Rostov, Federación Rusa. El Estado Mayor General informa daños en el tanque de almacenamiento y la embarcación Capitán Gilbert. Destruir un tanque de petróleo beneficia a Ucrania, ya que reduce el combustible disponible para Rusia o sus tropas. Se incendia. En cuanto al Capitán Gilbert, no hay más detalles. Quizá formó parte de la flota fantasma que Ucrania atacó más seguido en la segunda mitad de 2025, así que lo que sabemos con certeza es que Ucrania logró atacar al menos una refinería de petróleo, mientras que un segundo ataque entra en la categoría de posible. Hasta recibir más detalles, uno de los depósitos de petróleo rusos perdió un tanque y un barco fluvial. Ucrania pudo haber atacado la base aérea de Engels y un puerto encargado del transbordo de petróleo ruso. Una noche muy productiva para Ucrania, aunque Rusia no lo admitiría. Ya lo dijimos, Rusia asegura haber derribado 94 drones ucranianos según el Kiev Post. Las ubicaciones, con 31 de esos drones derribados sobre el krai de Krasnodar, otros 22 sobre Rostov y 8 en la región de Saratov. No hay que ser un genio en matemáticas para notarlo. Esto deja 33 de los supuestos drones destruidos de Ucrania sin contabilizar. Y Rusia tiene un largo historial de afirmar que ha destruido drones ucranianos. Incluso mientras sus refinerías e infraestructura militar arden, la excusa de los restos de drones también se utilizó para los ataques en Krasnodar. Parece que Rusia no está siendo totalmente sincera sobre la efectividad de su respuesta al ataque matutino de Ucrania.
Las pocas declaraciones oficiales del Estado Mayor de Ucrania suelen estar respaldadas por pruebas como fotos o videos de fuentes de inteligencia de código abierto. Tú decidirás cuál bando dice la verdad sobre la mañana del 17 de diciembre. Si aceptamos que Ucrania da información legítima, como indica la evidencia, podemos concluir algunas cosas de este último ataque. En primer lugar, está más que claro que Ucrania no tiene ninguna intención de detener la campaña de ataques contra las refinerías de petróleo rusas, que han estado ejerciendo una presión intensa sobre Rusia durante todo 2025. Sky resalta en su informe del 17 de diciembre las estimaciones del Centro de Análisis de Políticas Europeas, sobre el ataque. Centro de Análisis de Políticas Europeas estimó que entre septiembre de 2023 y principios de 2025, Ucrania realizó unos 100 ataques a refinerías y depósitos de petróleo en Rusia, según Sky Noticias. Esa ya es una cifra impresionante, ya que 100 ataques en menos de un año y medio nos dice eso. Ucrania ha aprovechado brechas en la defensa aérea rusa por mucho tiempo. Sin embargo, estas cifras excluyen los mayores ataques ucranianos a refinerías en 2025. Ucrania ya superó este año cualquier récord previo de ataques a refinerías antes de 2025. El 7 de diciembre, Euromaidan Press informó que Ucrania había realizado 180 ataques a la infraestructura petrolera rusa en 2025. El impacto de estos ataques es claro. Euromaidan Press informa que la capacidad de refinación rusa bajó 25% con resultados medibles. Moscú prohibió exportar gasolina hasta fin de año por una escasez interna del 20%. Rosneft, el gigante petrolero ruso, tuvo una caída del 70% en sus ingresos netos en los primeros 9 meses de 2025, bajando a 357.000 millones. Halima Croft, directora global de estrategia de materias primas en RBC Capital Markets, explica a Cable News Network lo que Ucrania busca con sus ataques a refinerías. La estrategia desde el verano es impedir que Rusia mantenga tantos ingresos energéticos críticos. Eso ha impulsado la gran ventaja de reclutamiento de Moscú sobre Ucrania, dice Croft. Parece una conclusión razonable, y Ucrania ha intensificado los ataques a las refinerías rusas al acercarse el final de 2025. El 1 de diciembre, el Moscow Times informó que Ucrania rompió su récord mensual al atacar al menos 14 refinerías en noviembre. También señala que el volumen de refinación de Rusia ha caído entre 300.000 y 500.000 barriles de petróleo por día. Rusia aún refina 5 millones de barriles diarios, pero en una campaña de 1.000 cortes, Ucrania ha infligido las primeras docenas. Demuestra que seguirá enviando drones y misiles a Rusia más seguido conforme la guerra avanza hacia 2026. Los ataques, antes ocasionales y diseñados para causar daño, ahora buscan impedir la estabilización total de las refinerías, señala Nicole Dubey, analista senior de Kepler. Y ese es el punto en el que los ataques ocurren a un ritmo de aproximadamente 1 cada 2 días. A Rusia le toma mucho más tiempo realizar las reparaciones. Sus refinerías necesitan volver a operar a plena capacidad de refinación. Si esa capacidad baja, Rusia gana menos y obtiene menos combustible. Soldados lanzan ataques diarios contra defensas ucranianas, y los drones rusos de largo alcance primero apuntan a civiles, no a infraestructura militar. Ucrania hace lo contrario, y ataques como el del 17 de diciembre muestran resultados. Noticias. Sky agrega que SIPA lo cree así. La campaña de Ucrania no solo contra el refinado, sino contra todo el petróleo, gas y energía rusos, es un intento directo de Ucrania de cerrar la válvula de la economía militar de Rusia. Además de atacar refinerías, Ucrania también ataca depósitos como el 17 de diciembre y almacenes de combustible y lubricantes. Cuando estos productos almacenados se incendian, la logística rusa en guerra entra en caos. Redirigir es la prioridad, y Rusia, rara vez, logra organizarse lo suficientemente rápido como para asegurar que sus soldados en Ucrania tengan el combustible que necesitan para mantener el volumen de ataques que Putin exige. Por eso Rusia ahora depende de pequeños equipos de infiltración que operan a pie. Incluso cuando esos equipos tienen acceso a unidades mecanizadas y blindados, lo cual no siempre está garantizado, a menudo no tienen el combustible que necesitan para usar esas unidades. Los soldados marchan hacia las zonas de muerte de Ucrania. Más de 119 millones de bajas rusas, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, hablan por sí solas. Sin embargo, los bombardeos de Ucrania a las refinerías rusas y otros objetivos militares hacen más que privar a la maquinaria de guerra rusa del dinero y el combustible que necesita para operar correctamente. Recuerda los videos mencionados. Ciudadanos rusos grabaron cómo sus vidas eran interrumpidas por drones
disparos de defensas aéreas y explosiones. Eso hizo que instalaciones cercanas a sus casas se quemaran. Los ataques de Ucrania no solo tienen un impacto tangible en el ejército ruso, también tienen un impacto psicológico en la gente del país. Un efecto aparte es psicológico y político. La sociedad rusa ve cada vez más videos de almacenes, refinerías y unidades militares ardiendo en regiones antes consideradas retaguardia profunda. Noticias. Sky informa, el Kremlin sigue intentando mantener la farsa de que todo está bajo control, como lo demuestran sus informes sobre los ataques de Ucrania. El Kremlin siempre asegura que derribaron todos los drones y que los daños son por escombros, no impactos directos. Le pide a su gente que le crean a ellos, no a sus propios ojos y oídos. Con cada ataque exitoso de Ucrania y videos difundidos en Rusia por Telegram, la fachada del Kremlin se desmorona. Ucrania enfrenta una guerra que Putin afirmó ya habría terminado. Al pueblo ruso, la gente en Rusia empieza a cansarse y teme más la lucha que inició su presidente. Es difícil demostrarlo con estadísticas confiables que reflejen el ánimo en Rusia, resultado de millones de personas infelices en un estado autoritario, donde hablar puede llevarte a los gulags. Hay señales de que los rusos comunes ya están hartos de la guerra. En julio, Correos de Rusia reveló que el 50% de los encuestados en una encuesta realizada en junio, que preguntaba si se deberían llevar a cabo conversaciones de paz con Ucrania, respondieron que sí. Solo el 39% dijo querer la continuación de la supuesta operación militar especial de Putin. Aceptar las conversaciones de paz permite a los rusos expresar al Kremlin su deseo de que termine la guerra de forma segura, especialmente porque Putin está expresando abiertamente su supuesto deseo de terminar la guerra que él mismo inició a través de esas conversaciones. La revista Time da más pistas sobre la mentalidad rusa en un artículo del 3 de octubre donde plantea la pregunta: ¿realmente son felices los rusos? Parece que sí, pues una encuesta del Centro Levada muestra que solo el 11% de los rusos dice estar insatisfecho con su vida. Aparentemente, esa es la cifra más baja desde que comenzaron las encuestas en 1993, pero algo parece un poco extraño con esos números. Estas legiones de rusos supuestamente felices parecen sobrevivir con una dieta creciente de antidepresivos. Con los años de gobierno autoritario, los rusos parecen recurrir más a los antidepresivos. La revista informa que las pastillas contra el miedo se han vendido rápido. 13 millones de paquetes en 2022, 15 millones de paquetes en 2023. 16 millones en 2024. En la primera mitad del 25, supera los 9 millones. Suponiendo que esas cifras de ventas se mantengan constantes, eso significará 18 millones de pastillas vendidas para finales del año, lo que representa un aumento de 2 millones sobre las cifras de ventas de 2024. Los rusos están felices, quizá no tanto como dicen, y eso es justo lo que Ucrania quiere provocar en el pueblo ruso. Rusos descontentos aumentan la presión sobre Putin, mientras tambalean exhibiciones militares, arden refinerías y se pierden más rublos. Ucrania podría encontrar una manera de ganar la guerra sin tener que destruir a cada soldado ruso que entre en su territorio. Mientras espera resultados de estas tácticas, Ucrania intensifica sus ataques de largo alcance. El 17 de diciembre, Newsweek informó que un ataque el 14 de diciembre a una plataforma en el mar Caspio causó el cierre de 14 pozos petroleros. Puedes encontrar más información sobre ese ataque y cómo Ucrania lo llevó a cabo en nuestro video. Si te gustó el video, suscríbete a El Show Militar para más cobertura de los últimos ataques de Ucrania en la retaguardia rusa. Gracias por vernos.